Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el padre Julio desde el eremitorio Emaús de la comunidad monástica de Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Como todos los lunes, estamos leyendo y comentando la Filocalía. Hoy iniciamos una nueva serie de lecturas y comentarios vinculadas a Casiano el Romano, Juan Casiano, un monje que podemos ubicarlo entre los siglos IV y V, que destacó por dos obras fundamentales, las colaciones y las instituciones, que además trasladó la cultura monástica de los desiertos de Oriente a Europa. De hecho, tiene gran influencia sobre todo el monacato occidental. Y vamos a comenzar leyendo los 8 pensamientos viciosos. De alguna manera es una relectura y una reafirmación de los 8 vicios de los que anteriormente nos ha hablado Evagrio Póntico. Esta es una carta que Casiano escribe al obispo Pastor y comienza así. Al obispo Castor, los 8 pensamientos viciosos. Luego de haber hecho un primer discurso concerniente a las ordenaciones de los cenobitas, nuevamente nos llenamos de coraje debido a vuestras oraciones y nos disponemos a escribir a propósito de los 8 pensamientos viciosos, es decir, los pensamientos de gula, fornicación, amor al dinero, ira, tristeza, pereza, vanagloria y soberbia. La continencia del estómago. Como primera cosa, haremos de la continencia del vientre que se opone a la gula. Diremos, pues, cómo hacer los ayunos y cuál deberá ser la calidad y la cantidad de los alimentos. No hablaremos de nosotros mismos, sino que mencionaremos lo que hemos recibido de nuestros santos padres. Ellos no tenían una única regla para el ayuno, ni una única manera de comer los alimentos. Ni siquiera nos han transmitido la indicación de una medida, ya que todos tienen la misma fuerza, ya que no todos tienen la misma fuerza, ya sea por edad, por enfermedad o por una constitución física particular delicada. Hay, sin embargo, un único objetivo: huir de la saciedad y evitar llenar nuestro estómago. Un cierto ayuno diario ha sido considerado más ventajoso y más adecuado para conducirnos a la pureza que un ayuno que se arrastra por 3, 4 días o aún una semana. Se dice que el ayuno, que se prolonga sin medida, es seguido por un período de excesos de la comida. De tal modo, es posible que la abstinencia exagerada de alimentos haga que el organismo pierda su vigor, tornándolo perezoso en el servicio espiritual, o que el cuerpo, sintiéndose pesado por el exceso de comida, produzca en el alma pereza y relajamiento. Los padres no consideraron apto para todos el ingerir verduras o legumbres, ni que todos pudieran hacer uso como alimento cotidiano del pan duro. Se ha visto cómo uno que come 2 libras de pan sigue teniendo
hambre, mientras que otro, comiendo solamente una o aún 6 onzas, se siente satisfecho. Tal como se ha dicho anteriormente, lo que nos ha transmitido como regla para observar la continencia es solamente esto: que no nos dejemos engañar por la saciedad del estómago, ni nos dejemos arrastrar por el placer de la gula. En efecto, no solamente la variada calidad de los alimentos, sino también las distintas cantidades de los mismos pueden encender en nosotros las flechas inflamadas de la fornicación. Más aún, no es solamente la ebriedad del vino la que embriaga nuestra mente, sino que incluso la saciedad del agua o el exceso de cualquier comida la tornan aturdida y somnolienta. El motivo que produjo la destrucción de los sodomitas no fue la ebriedad producida por el vino o por los variados alimentos, sino por la saciedad del pan, tal como dice el profeta. La debilidad del cuerpo no nos impide alcanzar la pureza del corazón, si no ofrecemos a nuestro cuerpo otra cosa que lo que la debilidad nos pide, y no lo que exige el placer. Debemos utilizar alimentos tanto cuanto es necesario para mantenernos con vida, no lo que nos induce a servir a los impulsos de la concupiscencia. Una toma moderada de alimentos, según nuestro razonamiento, contribuye a la salud del cuerpo y no quita nada a la santidad. La regla de continencia y la norma exacta que nos transmitieron los padres es la siguiente: el que tome un alimento cualquiera deberá detenerse cuando aún tiene apetito, sin esperar la saciedad. Cuando el apóstol nos dice que no debemos preocuparnos de la carne para satisfacer nuestra concupiscencia, no trata de prohibirnos lo necesario para mantenernos con vida, sino que intenta prohibir un tratamiento que nos induzca a la voluptuosidad. Además, para lograr una pureza perfecta del alma, no es suficiente con abstenerse de alimentos, sino que otras virtudes son necesarias. Mucho beneficia a la humildad, la obediencia en el trabajo y la fatiga del cuerpo, así como beneficia el mantenerse lejos del amor por el dinero, lo que no significa solo no tener dinero, sino también evitar desearlo ansiosamente. Esto es lo que guía al alma realmente a la pureza. El abstenerse de cólera, de la tristeza, de la vanagloria, de la soberbia, son todas cosas que producen la pureza global del alma. En cuanto a esa particular pureza del alma, fruto de la templanza, la misma se obtiene con la continencia y con el ayuno, porque es posible luchar en nuestra mente con el espíritu de la fornicación, porque es imposible luchar en nuestra mente con el espíritu de la fornicación teniendo el estómago lleno. Por lo tanto, nuestra primera lucha será para lograr la continencia del estómago y el doblegamiento de nuestro cuerpo, no solamente mediante nuestro ayuno, sino también velando con la fatiga, la lectura y el recogimiento de nuestro corazón, temerosos de la gehenna y deseosos de acceder al reino de los cielos. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede
suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. A medida que vayamos leyendo esta carta al obispo Castor, vamos a ir abordando cada uno de los vicios, de los 8 pensamientos viciosos que llama Casiano. Y vamos a verlos enteros, o sea, no vamos a fraccionar los párrafos. Por lo tanto, las lecturas de los textos a veces podrán resultar un poco largas. Bien, hoy aborda la continencia del estómago. Recordemos que anteriormente habíamos hablado que en la tradición occidental y sobre todo bajo la influencia de ciertas corrientes cristianas, se ha asociado continencia a la sexualidad. Pero para los monjes la continencia era el control, el dominio sobre tal o cual pasión. En este caso es el control, el dominio, el sometimiento del estómago, la dominación del estómago. Y Casiano no habla de su experiencia, habla de lo que él recogió en los desiertos de Palestina, de Siria y de Egipto, conviviendo con los ancianos monjes del siglo IV. Él transmite que cada padre vivió diversamente la práctica del ayuno, que en realidad hay una diversidad inmensa de prácticas, tal vez tantas prácticas como cuantos padres hubo. De hecho, por ahí menciona, ¿verdad?, que a veces es preferible guardar un ayuno breve de un día o de una comida, hacer 2 o 3 o 4 días o más de ayuno y después, cuando rompemos el ayuno, comemos todo lo que encontramos. O sea que el ayuno no sirvió para controlarnos absolutamente en nada. Y de esto dan razón los apotegmas también. Cuando leemos los apotegmas encontramos justamente esas prácticas. Monjes que hacían una semana de ayuno y que después volvían a la normalidad. Y la crítica a aquellos monjes que hacían una semana de ayuno y después se comían todo cuando finalizaban el ayuno. Y la recomendación en los apotegmas de que uno tiene que ser sobrio con el ayuno. Y aquí Casiano retoma un concepto muy importante, el cuidado del cuerpo, ¿verdad? No hay que someter el cuerpo a situaciones extremas que perjudiquen la salud. Es curioso lo que plantea, huir de la saciedad y evitar nuestro estómago. Tenemos que huir de la saciedad, pero en todos los ámbitos, no solo en lo que tiene que ver con los excesos en la comida, los excesos en la bebida, los excesos en la ropa, los excesos en el calzado, los excesos en las conversaciones, los excesos en el consumo,
¿verdad? Tenemos que ser sobrios y prudentes. Esta tal vez es la gran recomendación, ser sobrios y prudentes. ¿Para qué? Para mantener en equilibrio esa oposición que plantea al comienzo Casiano, que es la continencia del vientre que se opone a la gula, ¿verdad? Control y dominio de los alimentos opuesto a la gula. Y esto implica que los padres no tienen, los padres monásticos, los padres de Oriente, los padres del desierto, no tenían una regla, ¿verdad? Como muchas veces se pretende hoy día que haya sobre el ayuno. De hecho, Benito en la regla regula el ayuno durante el año y el ayuno de Cuaresma. Regula los días y las comidas. Hay una regulación, hay una regla. Los padres del desierto no tenían una regla. ¿Por qué? Porque sus experiencias eran diversas, sus realidades eran diversas y estaban sometidos a diversas actividades. Algunos hacían menos esfuerzo físico porque tejían redes, tejían canastos, trenzaban cuerdas, y otros estaban sometidos a trabajos más duros, iban a trabajar a las cosechas, a los campos, y eso hacía que evidentemente tuvieran que tener un mayor consumo de agua, un mayor consumo de comida. Pero, dice Casiano, tal como se ha dicho anteriormente, lo que no nos han transmitido como regla para observar la continencia es solamente esto. Y esta es la gran regla de los monjes. Que no nos dejemos engañar por la saciedad del estómago, ni nos dejemos arrastrar por el placer de la gula. Y más adelante entonces dice: una toma moderada. Es decir que, por un lado, plantea la necesidad del cuerpo versus el placer del cuerpo. Es decir, comer para vivir y no vivir para comer. Y eso es algo importante. Eso es algo que ha estado siempre presente en la sana tradición monástica. Saciar las necesidades de nuestro cuerpo sin caer en los vicios del placer. Es decir, comer lo necesario, beber lo necesario, vestir lo necesario, cuidarse lo necesario. Pero evitar todo lo que tiene que ver con el placer, porque el placer, si bien hay tiempos y hay momentos que son buenos y gratificantes, debemos controlarlo. Por supuesto que tomar un helado en verano nos causa placer. Ahora, tomar un helado todos los días por ahí desequilibra nuestra economía, altera nuestra glicemia, ¿verdad? Pueden suceder muchas cosas. Entonces, el sano equilibrio, necesidad versus placer. Y entonces plantea una toma moderada de los alimentos, también de la bebida. Y dice que, según nuestro razonamiento, contribuye a la salud del cuerpo y no quita nada a la santidad, es decir, comer lo que el cuerpo nos pide. La regla de continencia, es decir, la regla de control, la regla de dominio del estómago y la norma exacta que nos transmitieron los padres es la siguiente, dice Casiano. Y aquí está, y tal vez esto es lo que debiéramos recoger como la gran enseñanza del día de hoy. El que tome un alimento, cualquiera, deberá detenerse
cuando aún tiene apetito, sin esperar la saciedad. Comer para vivir, no vivir para comer. Esto ya lo hemos hablado cuando hemos leído y comentado de Bagrio Póntico. Esta máxima, esta regla es de él, es de Bagrio. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Pero finaliza el capítulo sobre la continencia del estómago Casiano haciéndonos una advertencia importante. Y esto es fundamental que nosotros en Occidente, influidos por tradiciones erróneas de la Edad Media, tengamos en cuenta. Muchas veces centramos nuestra práctica espiritual en la privación, en el sufrimiento, con una idea errónea de asociarnos al sufrimiento de Cristo, o algo peor todavía, completar en nosotros lo que Cristo no ha sufrido, como si no sufrió bastante, con la traición de sus amigos, con una acusación injusta, con un juicio injusto, con la tortura, con la prisión y con la ejecución. Dios no puede pedir eso. Nosotros estamos influenciados por esa cultura equivocada. El ayuno es una práctica, es una herramienta. ¿Para qué? Para controlar nuestro cuerpo, para dominar nuestro cuerpo. Y Casiano, al igual que Bagrio Póntico, van encadenando los vicios, ¿verdad? Y van diciendo, bueno, lo primero que hay que controlar es la gula. Quien no controla la gula no controla la fornicación. Quien no controla la fornicación no controla el amor al dinero. Quien no controla el amor al dinero está lleno de ira, de envidia, de tristeza, de vanagloria, ¿verdad? Entonces los va encadenando y entonces plantea, bueno, la gula es el primer vicio que hay que controlar y se controla mediante un ayuno prudente. Un ayuno prudente puede ser suspender un alimento en la jornada. Fíjense, la regla de San Benito, con todo lo exigente que es, plantea que en Cuaresma haya una comida al día. O sea, no existe en los monasterios benedictinos del siglo VI, por lo menos, el ayuno de las 24 horas, de no comer nada en la jornada. No, por lo menos una comida está prevista en la regla al atardecer. Y el resto del año prevé que haya 2 comidas y que en cada comida haya por lo menos 2 platos variados. Y plantea que el ayuno de los miércoles y los viernes no sea la privación de una comida, sino que simplemente se corra a la hora, que en lugar de comer a sexta, se coma a nona. Fíjense la prudencia y la sabiduría de estos viejos que fundaron el monacato, ¿verdad? No pasa por estar a pan y agua, no pasa por privarse totalmente del alimento, pasa por ser prudentes en el ayuno. Bien, pero aquí Casiano entonces nos plantea, ojo, cuidado, el ayuno es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque privarse de la comida para controlar el cuerpo no es lo básico. Lo básico es lograr la santidad, lograr la pureza del alma. Ese es el fin, esa es la base de todo, ¿verdad? Lo básico, la base de toda nuestra práctica espiritual. Y entonces nos plantea una serie de virtudes que tenemos que ir cultivando junto con la práctica del ayuno. Dice, beneficia a la humildad, la obediencia en el trabajo y la fatiga del cuerpo. Humildad, obediencia, trabajo. Nos plantea además mantenerse lejos del amor al dinero, y eso no significa no tener dinero. Es decir, mantenerse lejos del amor al dinero
no tener dinero y no desear tener dinero. ¿Vieron cómo nos va dando una especie de triadas de consejos, ¿no? Y es cierto que muchas veces nosotros no tenemos amor al dinero, pero vivimos pendiente del dinero. Y aquí nos enseña a vivir pendiente de nuestra vida espiritual, que es más importante, ¿verdad? Pero sigue Casiano. Además de trabajar la humildad, la obediencia, el trabajo manual, renunciar al dinero, hay que cultivar la abstinencia a la cólera. Hay que cultivar abstenerse de la tristeza. Hay que cultivar abstenerse de la vanagloria. Hay que cultivar abstenerse de la soberbia. Hay que cultivar todas esas cosas que generan la pureza global del alma. Y eso es importante, generar en nosotros la pureza del alma, alcanzar la santidad, lo que los padres insistían tanto en que los monjes tenemos que llegar a estar en la presencia de Cristo, como Pedro, Santiago y Juan estuvieron en su presencia en la transfiguración, es decir, gozar de la luz divina, vivir en la luz divina. Y finalmente nos dice Casiano, fíjense qué importante, no solamente mediante nuestro ayuno, que es importante, pero no solamente mediante el ayuno, sino también velando con fatiga, es decir, la vigilia, la lectura, es decir, la lección divina, las lecturas espirituales, las vidas de los padres, y con el recogimiento de nuestro corazón, la oración, la meditación. Esto es lo que garantiza la pureza de nuestra alma, esto es lo que garantiza nuestro camino a la santidad. Hermanas, hermanos, nos quedamos por aquí en el día de hoy con estas recomendaciones de Juan Casiano, con esta carta que Casiano escribe al obispo Castor, su gran amigo. Y el próximo lunes estaremos conversando sobre el espíritu de la fornicación, siguiendo este esquema que instala Evagrio Póntico, lo retoma Casiano y el resto de la tradición monástica de los 8 vicios, los 8 pensamientos que nos impiden alcanzar la santidad. Tengan una muy bendecida semana, que la Madre de Dios les proteja, les acompañe y les bendiga.